Vamos a compartir. Muchas gracias. Bien, estamos viendo en pantalla con la bendición de nuestro Señor que pues nos permite estudiar su palabra con libertad y con entendimiento. Gracias a Él vamos a compartir esta Haftará, que es la Haftará Ekef. Como ya lo mencionó mi esposo, Ekef significa talón, huella. Y en esta Haftará está en un contexto de conjunción que significa por lo tanto. Esto así indica lo que viene como una consecuencia lógica de otra cosa, como una causa-consecuencia. Esta Haftará está en Isaías 49, desde el versículo 14 hasta el capítulo 51, verso 3. Esta es la segunda Haftará de restauración, o también como de consolación para el pueblo de Israel. Es importante tener un poco de contexto antes de leer esta Haftará. Es importante saber a quién está dirigida, como ya lo mencionó mi esposo, otras cámaras, yo tenía un conflicto como que sí se me hizo un poco compleja esta Haftará porque era como que a quién fue dirigido, si fue dirigido al pueblo o es para uno de manera personal. Y gracias al Señor y pues a la sabiduría que el Señor muestra a través de mi esposo, él me supo responder porque yo lo aprendí de otra manera. Entonces él me supo responder, tú lo aprendiste en ese tiempo de esa manera porque ahí hizo la función necesaria, pero ahora lo vamos a entender de otra manera. Bueno, yo principalmente para mí fue muy importante entenderla de esta forma, que está dirigido al pueblo de Dios y a cualquiera que se sienta dentro de este contexto, que se sienta quizá alejado, sin restauración, sin la reconciliación con Cristo. Y también está dirigido a las dos Sión, entiéndase a la Jerusalén terrenal y a la Jerusalén celestial. También es importante saber que el pueblo Sión está en un contexto en el que está a punto de ser exiliado, después de que ya fueron exiliados los del norte. Sión sentía que también sería divorciada de la cobertura de Dios. Por ello se sentía sin consuelo, se sentían realmente como excluidos de la presencia del Señor. También que en esta Haftará aprendemos que la restauración es competencia de Dios y Él la hace con su pueblo y con el que Él escoge y toma como su pertenencia, como su propiedad. Y también es un poco esta Haftará como a respuesta de una pregunta que hizo nuestro hermano Estevita en el anterior Shabbat, en el que preguntaba, ¿y qué pasa cuando alguien pues no quiere recibir esa restauración, esa consolación? Y pues vemos lo que ocurre, ¿no? Siendo parte del pueblo, pues veremos la respuesta del Señor que es la que Él da, ¿no? A esta persona que a lo mejor, o a este pueblo que por cómo se siente no quiere aceptar esa consolación. Entonces, vamos ahora sí a iniciar con el capítulo 49 con el verso 14. Aquí tenemos la traducción, perdón, la Reina Valera y la traducción de nuestro hermano Eric. Vamos a fundamentarnos en la traducción del hermano Eric, la cual es una herramienta muy importante para poder comprender de mejor manera. En el capítulo 49, en el verso 14, expresa Sion lo siguiente. Pero Sión dijo, Hashem me abandonó y Adonai dejó de darme prioridad. Entiéndase prioridad como tenerme presente, tenerme ahí presente, tenerme ahí como en la mente, como que la preocupación de. Entonces, Sion expresa este sentir, ¿no? Me siento abandonado, siento que ya dejé de ser prioridad de Dios, que ya no me tiene presente.
Y el Señor le responde lo siguiente, sabiamente como con todo su amor, le dice, ¿será que una mujer deja de dar prioridad a su lactante o deja de tener amor incondicional por el hijo de su vientre? ¿Es posible esto? Inclusive, estas podrán dejar de dar prioridad, pero yo no dejaré de dar prioridad porque Él es Hashem. Y he puesto aquí unos versos que nos ayudan para fundamentar esto y comprender un poquito más. Tenemos a Efesios 1 del 4 al 6, en donde nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por el puro afecto de su voluntad. Y el Señor no está, aquí pone un ejemplo, no, la mujer dejará de tener prioridad de tenerse cuidado por su hijo que tiene hambre o que tiene necesidades, dejará de tener cuidado de este, pues no. Em, y aún así, si lo hiciera, yo no lo haría, porque el Señor hace esto debido a que por el puro afecto de su gracia nos hizo aceptos por medio de Yehoshua HaMashiach. Y también es importante, me llamó también la atención mencionar también que cuando el Señor dice, pero yo no te dejaré, no te dejaré de dar prioridad, no te abandonaré, el Señor siendo, como lo dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Pues él, cuando expresa su palabra, pues él la cumple porque él es Dios. Y haciendo todo esto, pues por su puro amor y su amor entrañable que es verdadero y que no es incondicional, en verdad. Y continuamos con el versículo 16, en donde dice, he aquí sobre las palmas te grabé, tus muros siempre están frente a mí. Esta partecita de tus muros, pues antes para cobertura de la región, pues se ponían muros o del reinado se ponían muros para cobertura. Y aquí el Señor nos dice pues que Él está presente, está frente a estos, siendo esa cobertura para su pueblo, siendo Él el que cubre más allá de los muros, sino que está pendiente, está presente, o sea, nos tiene presente presente a su pueblo, eh, pendiente con sus cuidados, con su prioridad. El verso 17 dice, tus hijos, aquí no dice tus edificadores, sino dice tus hijos, tus banayij, se apresuraron, ellos saldrán desde tus lugares derivados y tus lugares desolados. Levántate hacia él alrededor tus ojos y aquí levanta hacia él, perdón, levanta hacia él. Bueno, a mí me hacía pensar como que el Señor diciendo, mira, no esté tu mirada pues aquí en lo terrenal, sino en lo celestial. Fija tus ojos en él alrededor y mira, ¿no? Todos ellos serán reunidos, vendrán a ti. Viva yo, dicho de Hashem, que todos ellos llevarán puesto como atuendo nupcial, como un adí, y los llevarás atados como la novia celestial que el Señor pues prepara, ¿no? Dice, porque así como te desolé y te dejé solitaria y te derribé, ahora te quedarás apretada a causa del habitante y a causa de que se alejarán los que te tragaban, los que te destruían. Aquí dice, no, tus destructores, ¿sí? Los que estaban ahí encima de ti.
esté esclavizándote, ¿sí? Entonces, también me llamó la atención esta parte, ¿no? En el que el Señor dice, sí, te desolé, te dejé solitaria, pero aún así es como que serás tierra fértil. Aún así habrá multitud, habrá moradores en ti, Sion, en ti, Jerusalén celestial. Entonces, me llamó la atención bastante también esta partecita, que en realidad, pues el Señor también así como su amor también es tan entrañable y tan verdadero, pues a que es hijo también lo reprende y le enseña. Y asimismo, pues le permite pasar por el desierto, le permite ser pulido y formado. Y asimismo viene la redención del Señor. Y el verso 19 dice, porque así como, perdón, sí, ya, perdón, sigue el 20. El 20 dice, otra vez dirán en tus oídos los hijos que no tuviste porque te los mataron. Estrecho es para mí, es este lugar, hazme espacio para que habite. Entonces, como lo que ya habíamos comentado antes, ¿no? Que el Señor, pues a pesar de que ha hecho esa reprensión, la educación con su pueblo, pues asimismo también el Señor es nuestro Redentor y Salvador. Pero tú dirás que en tu corazón, ¿quién parió a estos? Esto dice sí o no. ¿Quién parió a estos? Si yo, pero la Jerusalén celestial, si yo había quedado sin hijos y además como mujer sola, sin familia, llevada a cautiverio y hasta prisionera, ¿quién hizo grandes a estos? He aquí yo había quedado solo yo. ¿Y estos de dónde son? Y aquí nos responde en Gálatas a esta pregunta, nos responde en Gálatas 4, 22, 27, en donde nos dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y esta es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué más son el pueblo de Dios que, que es... que es tomado de las naciones, que ha sido esparcido, pero es tomado y reconocido como pueblo? Y así también como nos dice en Romanos 11, 17, donde nos dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo que es Cristo Jesús. Y asimismo nosotros, cada uno siendo participantes por su pura solidaridad, por su amor, por su gracia, por su amor entrañable, siendo parte, siendo injertados en la Jerusalén celestial. Continúa el verso 22 en donde dice, y así dijo a Adonai, Hashem, he aquí yo levantaré mi mano hacia los goyim, hacia los gentiles, y levantaré mi poste, mi estandarte, mi nes, hacia los pueblos, y ellos traerán a tus hijos en Jotzen, y que es, Jotzen se refiere a la tela que envuelve a los niños para cargarlos. Me llevaba a la mente como las maritas que cargan a sus hijos con sus telitas, ¿no? Y sus hijos serán cargados sobre sus caderas.
y los reyes serán, y los reyes serán tus criados, tus criadores, tus onaying, y tus princesas, tus amamantadoras. Nariz a tierra se postrarán para ti, levantarán el polvo de tus pies y tú sabrás que yo soy Hashem. Tú sabrás que yo soy Hashem, aquel que no deja avergonzar a quienes le esperan de regreso. Y eso me llevó también a recordar el verso, Hebreos, perdón, 11 de 13 al 16, en donde dice, conforme a la fidelidad, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por la que los que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tienen tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tanto como el Señor nos avergüenza de sus hijos, tampoco avergüenza a sus hijos, los quienes le esperan de regreso con tanto anhelo. Continuamos con el verso 24, en donde dice, ¿será que puede ser tomado de un hombre fuerte y valiente, de un gibor, algún botín, o si fuera el caso, se escapará un cautivo de un cruel, de un aritz? ¿Es posible esto? Pregunta el Señor, ¿no? Y dice, pues así dijo Hashem, el que esté cautivo será tomado del hombre fuerte y valiente, y el que era botín de un cruel podrá escaparse, porque yo entenderé que perdón, porque yo contenderé con tus rivales y salvaré a tus hijos. Y pondré, el verso 26 dice, y pondré de comida a los que te oprimen, sí, la carne de ellos y la sangre de ellos será como licor en el que se embriaguen, y sabrán todos, sa- eh, sabrán todos los de la carne que yo soy Hashem, soy tu Salvador, tu Redentor, el poderoso de Jacob. Entonces, pues el Señor aquí también hace un ejemplo, ¿no? Como también arriba presenta el ejemplo de quizá una madre olvidará a su hijo, aquí también, ¿no? Hace un ejemplo de, ¿habrá uno que no libere? ¿Habrá un valiente? No, si el Señor lo hace, pues si el Señor libera, si el Señor nos ha tomado como su pueblo, pues como hemos mantenido por su sola voluntad, por su amor y por su gracia, ¿sí? Y aquí es bonito volver a mencionar también esto em, de que dice, ¿no? Y sabrán todos los de carne. Y a mí me hizo como recordar este versos que dice, ¿no? Que nuestra mente no esté pues en lo terrenal, sino en lo celestial, y también que no andemos bajo la carne, sino bajo el Espíritu, bajo la mente de Cristo. Entonces, los que verán yo entendí que los que verán esto que hará el Señor, pues admirados serán los de carne, los que anduvieron en la carne sin consolación del Señor, sin la redención del Señor. Y para esto que dice, yo soy Hashem, soy tu Salvador, tu Redentor, el poderoso de Jacob, voy a mencionar lo que dice también en Hebreos 11, 13 al 16, en donde dice, conforme a la fidelidad murieron todos, perdón, no, es este. Perdón, acá está, ya está de arriba, ya. En esta partecita, perdón, era Isaías 60, 14 al 16, en donde dice, y vendrán a ti humillados los hijos
de los que te afligieron, y las pisadas de tus pies se encorvarán, todos los que te escandecían, y te llamarán ciudad de Hashem, Sión del Santo de Israel, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti. Haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, y el pecho de los reyes mamarás, y no conocerás y conocerás que yo soy Hashem, soy el Salvador tuyo y el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y en eso está puesta nuestra esperanza, nuestra mirada en que nuestro Redentor vive y viene. Continuamos con el capítulo 50, en donde también continuamos con esta partecita, ¿no? En que el Señor, bueno, aparte ya de la pregunta que dio Sion, ¿no? De, ¿será que estás aún pendiente de mí? No, yo me siento, quizá abandonada, pero el Señor le explicó todo lo que ya le explicó, no. Y expresando realmente lo que es su voluntad, realmente expresando su amor entrañable, verdadero. Y aquí es donde ya este capítulo el Señor les dice, no, o sea, ya les he explicado, y ahora, pues, ¿dónde está escrito el texto de corte, de expulsión de la madre de ustedes, la que despaché, perdón? Entonces, está diciendo como, ¿dónde está la carta de divorcio que ustedes creen que yo les he dado debido a que las he despojado de mí? ¿Dónde está ello? ¿O quién es de mis acreedores, o el cual le vendí a ustedes? Si hay alguien a quien yo les di, les entregué por esclavos, ¿dónde está aquel? Pues no, he aquí, por las iniquidades de ustedes fue que fueron vendidos, y por las rebeliones de ustedes fue despachada la madre de ustedes. Y aquí me llamó mucho la atención, y es como que el Señor le está diciendo, pues yo no les abandoné prácticamente, yo no les he dado carta de divorcio, yo no les he dejado, no les he vendido a otros, sino sigo siendo su dueño, sigo siendo su esposo, pero es que ustedes por sus iniquidades, ustedes por sus rebeliones, pues se han alejado, no yo, sino ustedes. Y y el Señor les confronta de esta manera. Y después dice, porque he entrado y no hay nadie, porque he llamado y no hay quien responda. Pero, ¿será que se cortó mi mano para pagar rescate por ustedes? ¿Será posible ello? ¿O será que no hay en mi esfuerzo para librar? ¿Es posible también esto? Pues no, no es posible esto. He aquí con mi reprensión puedo dejar seco el mar, y poner ríos como un midbar, que es un lugar inhóspito, un lugar no habitable, y producirá mal olor la pescadería de ellos, por no haber agua, y morirán con sed. Y aquí el Señor está expresando como, mm, pues no les eh, no hay algo que yo no pueda hacer. Si yo quiero, pues, salvar a que a lo mejor, como la palabra dice, ¿no? De lo más vil y menospreciado, pues el Señor nos ha tomado. Si yo tengo el placer de salvar a pues eh, no está corta mi mano para dar rescate por más bien yo lo doy, y lo doy con amor, con gracia, y en abundancia, lo doy sin reproche. Y esto es lo que dice aquí nuestro Señor, ¿no? Y puedo vestir los cielos de luto, continúa diciendo lo que Él, o sea, es posible hacerlo, pero aún así, o sea, vemos que no, su gracia permanece para siempre, ¿sí?
Dice, el verso 3 dice, puedo vestir los cielos de luto y su cubierta poner de sac, que es la ropa usada para expresar luto. Y el Señor puede realmente con su poder eh, levantar al caído, como también destruir, ¿no? O sea, no lo destruir, sino reprender al que él considere. Y asimismo, tener este temor del Señor, de temor del Señor, que él al mismo tiempo de ser amor, también es fuego consumidor. Entonces también está expresando como eso, ¿no? Como para mí es posible todo el rescate, dar el rescate, pero no es que yo estoy atado o alguna cosa, sino que yo lo hago, pero en el tiempo y en el momento específico. Entonces también seguimos con este capítulo, el capítulo 50, y a partir del 4 ahí es donde comentábamos, ¿no? Con mi esposo que, y ahora y esta parte a quién está dirigido o se entiende de otra forma o qué ocurre. Entonces, en este segmento pudimos ver que se puede entender tanto como la respuesta del pueblo que ha entendido ya todo lo que el Señor le ha dicho, la consolación del Señor, y también como en respuesta de Yehoshua, como la primicia de los que serán consolados. Entonces, el verso 4 pues continúa diciendo, Adonai Hashem me dará lengua de instructores para saber fortalecer al cansado con palabra, despertará por la mañana, aquí despertará mañana tras mañana, se tiene un poquito mejor, y despertará para mí el oído para escuchar como los instructores. Aquí es el verbo Shema, ¿no? Que sabemos que no es solo como de escuchar y ya, sino es escuchar y ser hacedor de lo que escuchamos, ser hacedores de su palabra. Y Adonai Hashem me abrirá el oído y yo no cambiaré, no me volveré atrás. Sí, entonces de esto también eh, es importante, como lo que dice en Hebreos en 10:39, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fidelidad del Señor para preservación del ser, para preservación del nefesh. Entonces dice, continuando el verso 6, dice, mi cuerpo daré a los azotadores, y en esta parte, aquí es cuando le vemos a nuestro Señor en Yehoshua como la primicia, ¿no? Y mi cuerpo daré a los azotadores, mi mejilla a los laceradores, mi rostro no esconderé de las ofensas y el escupitajo. Y Adonai Hashem me ayudará por eso, no seré avergonzado, por esa razón yo no seré avergonzado. Por eso podré tener mi rostro como un lugar reseco y sabré que no seré avergonzado. Y esta es la confianza, ¿no? de nuestro Señor que hace conforme a la voluntad de él mismo, de salvación, de aguantar, de ser azotado, de si, pues dar su mejilla, de soportar las ofensas y todo por nosotros, por su pueblo, por su amor. Y el verso 8 dice, cercano o cercana a la mano está quien hace justicia, quien tiene contienda conmigo. Estemos juntos de pie. ¿Quién es dueño de mi mishpat? ¿Quién es dueño de mi debido procedimiento? Sino él mismo, que se acerca a mí. He aquí será Adonai Hashem quien me ayudará, quien será que me ayudará y quién será el que me pueda condenar. ¿Hay alguien que me pueda condenar? He aquí todos ellos envejecerán como una ropa, la polilla se los comerá. Y termina el verso 10 y 11 diciendo, ¿quién entre ustedes es temeroso de Hashem? Entonces esta partecita también es como que le dice
esta partecita, y aquí todos los que envejecerán como una ropa, la polilla se los comerá, pues aquel que no es como el pueblo del Señor, aquel que no es parte de la Jerusalén celestial. Entonces, por eso continúa diciendo el 10, dice, ¿quién entre ustedes es temeroso de Hashem? Es una pregunta muy importante, una pregunta que realmente debe estar presente en nuestra mente, en nuestros corazones, el que el Señor encuentre pues el temor de nosotros hacia Él. Y por lo que dice lo siguiente, el que escucha la voz de su siervo es el que andará en oscuridades y no extendiendo luz tenue, la nogá, para sí. Eh, Seguirá seguro en el nombre de Hashem y se apoyará en su Elohim. He aquí todos ustedes, encendedores de fuego, amadores de antorchas, de Metzerei, Sicot, anden en la luz de su fuego, en las antorchas que han hecho arder. De mi mano será esto para ustedes. Ustedes se acostarán para Matzeba, para ser recordados como muertos sin esperanza, como muertos sin Cristo. Esto es lo que el Señor proclama y expresa al aquel que no es pueblo, porque el que no es pueblo, pues es aquel que será recordado como muerto sin esperanza, sin Cristo, sin reconciliación, ya sin poder tener una cercanía con Dios. Entonces, me pareció como muy importante para mí esta partecita como de quién entre ustedes es temeroso del Señor que hace su voluntad, que está en el Mishpat, que está en el debido procedimiento y que hace su voluntad. Y aquí el Señor expresa también lo que para aquellos que no andan en la luz que es Cristo Jesús, pues lo que les espera, pues algo sin, ya una muerte sin esperanza, sin Cristo, que realmente sería estar muertos para siempre, para la eternidad. Y continúa pues el capítulo 51, en donde en donde continuamos con lo que corresponde, ¿no? En donde dice, escúcheme, perseguidores de Sedec, el de Berser, procuradores de Hashem, observen detenidamente a la roca de donde fueron cortados y el martillo que los esculpió. Y aquí el de la roca donde fueron tomados, pues esto es lo que el Señor nos está diciendo, de la roca que hemos sido tomados, que es Cristo Jesús. Observen detenidamente a Abraham, el padre de ustedes, y a Sara, la que los generó, porque uno solo, Had, llamé y le di adopción y lo hice abundar. A este yo entiendo que el Señor menciona a uno solo, pues a Yehoshua HaMashiach, a cual Él dio esa adopción y por medio de Él nosotros tenemos esa adopción y ese acercamiento a ser pueblo y, y a Él es al que lo ha hecho abundar en gracia, en todo lo que hemos aprendido, en todo lo que desborda su palabra, su Torah, siendo Él mismo. Y el verso 3 dice, porque Hashem restaurará a Sion, restaurará todos sus lugares desolados y pondrá como Edén el desierto de ella y su Arabá, su desierto, como el huerto de Hashem. Dicha y alegría será hallada en ella, en la Jerusalén celestial, toda toda confesión de gratitud y voz de salmodia. Y me llama la atención esta partecita que dice en Zacarías 8, 1 al 3, en donde está esta promesa de restauración del pueblo de Dios de la Jerusalén celestial. Porque cuando vimos, ¿no? El Señor lo ha dicho, pues el Señor lo hará. Y en esa restauración estamos todos como parte de su pueblo.
Y entonces nos dice, ¿no? En Zacarías, vino a mi palabra de Hashem, de Hashem Sebaot, diciendo, así ha dicho Hashem Sebaot, se lee a Sion con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Hashem, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Hashem, del Hashem Sebaot, monte de la santidad. Y es hermoso entender esta restauración que el Señor hace con nosotros, con su pueblo. Y realmente me llena mucho esta partecita y este anhelo de nosotros de esperar esta redención de nuestro Padre. Y también eh, de esta gracia, de esta gratitud, de esta alegría que sea pronta y en nuestros días, como lo que dice también como Isaías 61, 10 al 11, en donde nos dice, en gran manera me gozaré en Hashem, mi nefesh, mi ser, se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia eh, adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar sus semillas, así Hashem, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y en esto está nuestra esperanza, en anhelar esta redención, en anhelar este tiempo y como solemos decir, que sea pronto y en nuestros días esta redención de nuestro Padre y su venida. Y eso es lo que puedo compartir de esta cátedra. Amados hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta por ahí que nos quede todavía? Uy, eh, ¿tenemos de pronto alguna pregunta por ahí que nos quede todavía? ¿No? Ok. Entonces, esta porción, digamos, es la segunda. Recordemos, ¿no? Que está Eikev, la Haftarah de Eikev es la segunda de las llamadas de la consolación de la restauración. Y en términos generales, lo que nos ha comentado Jesse es precisamente un diálogo, si se quiere, más bien dicho, es una forma de la que, como el Señor explica, ya hablando metodológicamente, ya es una forma en la que el Señor mismo da un mensaje a través de preguntas retóricas, ya, porque todo el capítulo 49, bueno, del 14 en adelante, parte de la pregunta, o digamos, de esta respuesta, digamos, que recoge el mismo Señor, ¿no? Pero Sion dijo, ¿no? El Señor me olvidó y Adonai me olvidó, se olvidó de mí, me dejó de tener presente. ¿Cierto? Entonces, en pocas palabras, ¿qué se responde aquí? No, no. O sea, del Señor, y es lo que dicen los salmos y en varios momentos de la palabra, ¿no es cierto? El Señor nunca se olvida de su pueblo. Y eso es algo que siempre debemos tenerlo presente. Fíjense ustedes. Así como el Señor no se olvida del pueblo, nosotros no debemos olvidarnos que Él no se olvida de nosotros. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Qué implica esto de que el Señor no se olvida de nosotros? ¿Ya? Eso significa que hace lo que dice acá. Cuando pone, por ejemplo, el ejemplo de la madre, ¿cierto? Cuando pone el ejemplo de la madre, ¿qué significa eso? El Señor no hace eso, aún, y es lo que tal vez nosotros diremos, ¿no? Pero alguien dirá, pero yo conozco un caso de una madre que se abandonó a sus hijos. Pues eso, exactamente eso. Aún una madre, puede haber una madre, como se dice, no desalmada, que abandona a su bebé, a su bebé recién nacido, a su lactante, como pone la traducción. Pues bueno, el Señor no. Lo que quiere decir que el no olvidarse, el Señor consiste, o el tener presente el Señor a su pueblo consiste en que le cuida como una madre a su niño recién nacido. Y que cuida, y que le cuida a su pueblo como un valiente a su tesoro. Fíjense ustedes. O sea, eso implica, y más bien dicho, ¿y por qué hay tal calidad de cuidado, de recordar? Fíjense ustedes, ¿por qué tienen tan presente la madre y el valiente a su hijo y a su tesoro respectivamente?
Perdón, ¿por qué? Porque es que de alguna manera le costó, le dolió. Es decir, al Señor Jesús le costó, al Señor Joshua le costó Ujú, tenernos como pueblo, ¿o no? Le costó nomás su vida. ujú, Entonces, en tal virtud para nosotros para Él, perdón, somos de tal valor, de tal valía, que Él no se va a olvidar de nosotros, ¿sí? Él nos cuida más que una mujer a su bebé pequeño de pecho y más que un valiente que ha logrado un gran botín, ¿sí? Ahora bien, no obstante, y es lo que decíamos, en este capítulo se ve algo, una cosa bien interesante, que es lo que a Jesse le despertó muchas preguntas, a quién mismo está dirigido, ¿no? Y por un lado depende, digamos, y esto depende mucho de cómo se lea, de la intención con la que se lee. Porque si leemos del primer versículo, el 14, del 49, 14 de Isaías, si lo leemos en un sentido, imaginémonos por un momento que lo leemos esto en un sentido de rebeldía, en el sentido de rebeldía, ¿de acuerdo? Imaginémonos que Sión dice, ah, Dios ya se olvidó de mí, el Señor, no me tiene presente. Así mal plan. Pues la respuesta del Señor es ujú, cálida, yo nunca me olvido de ti, te tengo grabada, te tengo presente, nunca me olvidaré, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, o más bien dicho, o también se puede leer de una forma como muy melancólica, que Sion llega a un punto, por alguna razón, en la que dice, o sea, con dolor, ¿no? El Señor se olvidó de mí. De cualquier manera, la respuesta es la misma, ujú, ¿sí? Y de cualquier manera, la reacción a esa respuesta es la misma. Es la de un pueblo que dice, no, no, parece que el Señor no me ama. No, parece que el Señor no me va a consolar. Por eso es que termina la porción, fíjense ustedes, diciéndoles como, bueno, el capítulo 50, ¿no? ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor y escuche la voz de su siervo? ¿No es cierto? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿no es cierto? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. He aquí que todos ustedes encienden fuego y se rodean de antorchas, de teas. Anden pues a la luz de ese fuego y de las antorchas que encienden. De mi mano les vendrá esto y con dolor, como dice ahí, ¿no? Con contristamiento serán sepultados. A ver, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿qué está diciendo en todo esto? El mensaje del centro, ¿no es cierto? Es un mensaje de ánimo, de esperanza, de yo nunca te olvidaré y tal. A tal punto, a tal grado es este mensaje que a partir del versículo 4 del capítulo 50 habla el mismo Mesías. ¿Ya? Habla el mismo Mesías. Y el mismo Mesías les dice, fíjense, yo pondré ¿cómo pone? Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis ujú, mejitos a los que me besaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y todo lo demás, que es una referencia mesiánica a más no poder, ¿cierto? Sin embargo, el mismo Mesías que está hablando aquí es el que hace digamos, esta increpación al final. Bueno, ustedes, a los que no son mi pueblo, a los que no les corresponden las palabras de consuelo, pues a ustedes les viene lo que les viene. O sea, ustedes van a seguir andando, prendan pues sus antorchas y andan a la luz de sus antorchas. Se entiende entonces que estas personas a las que se refieren los últimos versículos del capítulo 50, se refieren a todas aquellas personas que no fueron consoladas, ¿ya? Y aquí hay una cosa bien interesante. Todo este discurso en primer momento se dirige a dos personas, a dos tipos de personas, a dos grupos de gente. A la Sion, a Sion en términos generales. Y siempre que leamos la Biblia y hable de Jerusalén, de Sion, preguntémonos a cuál, ¿ya? ¿A cuál? Porque vale siempre tener presente que hay dos Sion, hay dos Jerusalén, como lo recordaba Jesse en Gálatas, nos explicita esto. Hay la terrenal y la celestial. ujú, Entonces, la celestial es a la que le está dando y la que acoge, la que es el receptáculo de las palabras de consolación, de restauración. Mientras que la otra, la Sion terrenal, es la que al final termina, se entiende que no recibe esto y le dice, bueno, a ustedes no les queda más que seguir andando a la luz ujú. de su propia antorcha, Bien. ¿ya? De sus propias cosas, exacto. Entonces, fíjense ustedes, por eso es que es importante aquí preguntarse y es una muy bonita cosa que bien Jessie, que ella siempre se preguntó y digamos, y pasamos un buen tiempo en esto de ver a quién está dirigido y cómo se puede leer esto. Y fíjense, Jessie me comentaba igual, decía, fíjense, esto incluso se puede dar y compartir, ¿por qué no? A una persona que esté en este sentimiento por alguna razón, que se sienta totalmente abandonada por Dios, ¿ya? ¿Qué palabra se le puede dar? Vea, léase la Haftarah de Eke.
Y hay que le diga, si usted se siente así abandonado por Dios, es un buen momento para reaccionar, para arrepentirse, para volver al camino y para saber que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y que si en algún momento, y si ahora se está experimentando ese abandono por causa de la represión del Señor, más bien alegres, porque lo que decía Jesse es cierto, que recuerda lo de Hebreos. Dios al que tiene por hijo castiga, reprende, le corrige. Si es que no es hijo, pues entonces no le corrige. ¿Qué va a ser un padre corrigiendo a un hijo que no es propio? Entonces, si en algún momento nosotros, incluso ahora, estamos sintiendo los defectos de la corrección del Señor, pues más en lugar de sentir que el Señor nos ha olvidado o alguna cosa, más bien sintámonos amados por el Señor, de que tanto se interesa, el Señor por nosotros que incluso nos corrige, se mete en nuestra vida para corregir y tomar el rumbo que corresponde y que tal vez nosotros estábamos yendo a otro lado. Sí, así que en ese sentido sirve mucho esta porción para dar ánimo, para dar eh, de pronto esa palmadita, digamos, en la espalda que de pronto en algún momento nosotros lleguemos a necesitar, en el sentido de que cuando nos sintamos mal, nos sintamos que todo se está derrumbando alrededor, podemos recurrir a esta haftarah de consolación que nos restaure. Y, digamos, incluso para el compartir una persona y ver la respuesta. Si la respuesta es como diríamos, de arrepentimiento, de toma de conciencia, de regresar, de sí, Señor, aquí estoy de nuevo y tal, pues sabremos que esa persona ha recibido el mensaje, digamos, y el Señor le ha conseguido la consolación, el arrepentimiento. Y si es que en cambio recibe otra o tiene otra reacción, ¿no es cierto? De la del tipo, sí, bueno, gracias, pero yo por aquí nomás, pues ya sabemos qué pasa, ¿sí? Así que básicamente, digamos, aquí el mensaje, como diríamos, es dirigido a Sion en general. A la celestial le llega y le acoge, digamos, las palabras de consolación, mientras que la terrenal no la acoge. Así que esa es la diferencia, ¿no es cierto? La celestial acoge, por cuanto Dios le ha concedido oídos para oír, ¿cierto? Acoge las palabras de consolación y es consolada, es finalmente restaurada. Mientras que la misma Sion, que no acoge, que no es restaurada y demás, pues es la terrenal. ¿Así? Y la consecuencia, digamos, ya en la práctica, es que la Jerusalén, la Sion que ha sido consolada, pues comienza a vivir conforme el Señor manda. Y la que no, pues no. Básicamente es eso, ¿sí? Y en el capítulo 51, en el versículo 1 precisamente, eh, okay, en el capítulo 1 del capítulo 51 y en el 2 hay un paralelismo que vale la pena repasar. Sí, fíjense, dice, escúchenme los que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Entonces aquí hay un paralelismo. Entonces, los que siguen la justicia es lo mismo que los que buscan al Señor, así que el Señor es la justicia. Fíjense ustedes, ¿ya? Es un paralelismo ahí. Y lo otro que dice, fíjense, miren a la roca de donde fueron cortados, al hueco de la cantera donde fueron arrancados, ¿ya? Y eso tiene paralelismo con el segundo versículo que dice, miren a Abraham y a Sara. Entonces, la piedra donde fueron cortados es Abraham y la cantera, el hueco de la cantera donde fueron arrancados de Sara, ¿ya? Que os dio a luz. Porque cuando no es más, porque dice, porque cuando no era más que uno solo, ¿a quién lo llamó uno solo? Abraham, lo bendije y lo multipliqué, esto es Sara. Lo que está haciendo aquí, digamos, como diría Pablo, es una alusión al pacto y a la iglesia, al pacto y a la iglesia. Entonces, cuando dice, miren a la piedra, eso es Abraham, eso significa el Brit, la Brit. Y cuando dice, el hueco de la cantera es a Sara, es decir, a la iglesia, a la madre, ¿ya? Exacto. Entonces, lo que quiere decir es que cuando dio luz, porque cuando no era más que uno, ¿no es cierto? Lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente el Señor consolará, restaurará a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, ¿vale? Y de composiciones, pues. Entonces, ¿cuál es la última consolación que aquí vemos? ¿Cuál es la consolación? En últimas, no es solo la reconstrucción de nuestra mente, sino también el hecho de la consolidación del pacto, ¿ya? Que comenzó o se explicitó con Abraham y se evidenció más con Sara y el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Sino que concluye con esto, ¿no es cierto? Que dice, consolará sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. ¿Y esto a qué nos suena? A la Jerusalén celestial. Así que la última, o sea, lo máximo, la cúspide, digamos, de toda la consolación no es otra cosa que la materialización del pacto.
ya que es lo que decían Hebreos, ¿no? Por dos cosas que no pueden ser cambiar, que juro el Señor. mm, Y una de ellas es la tierra, es decir, la Nueva Jerusalén. mm, Así que la forma, digamos, aquello que es la garantía y en lo que tenemos que poner la mirada para consolarnos, para hallar consuelo, restauración, y mediante la cual el Señor mismo restaurará a su pueblo, es que nos hará entrar en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, como le conocemos también. ¿Sí? Que eso fue en virtud de la promesa que se explicitó con Abraham y con Sara y demás. ¿Sí? Así que nunca nos tenemos que olvidar de eso. ¿Sí? Por eso siempre es bueno y de vez en cuando incluir en nuestro diálogo, digamos, esta referencia de Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque más allá de ser una referencia a la línea sanguínea, no al ADN de Abraham, como se suele decir, es más bien recordar al pacto que Dios explicitó con Abraham, que lo traspasó, que se consolidó con Isaac y después con Jacob y las 12 tribus. ¿Ya? Entonces siempre acordémonos de eso, ¿sí? Y así que, digamos aquí en Isaías, en los profetas, es interesante encontrar estos paralelismos también, ¿sí? Así que fíjense una vez más, en el 51.1 hay dos, ¿no es cierto? Este de la justicia, ¿no es cierto? Es del Señor. Así que todas las personas que buscamos lo justo, y fíjense ahora, ¿no? A propósito de que estamos en campaña electoral y todo aquello, bueno fuera, ¿cierto? Alguien que dijera, buscamos la justicia, y que dijeran, por lo tanto, buscamos al Señor. Y no, y siendo honestos, no vamos a encontrar ningún candidato que nos diga eso. Nadie nos va a decir eso. Y aún el que nos diga, lo dudo, ¿no? Pero bendito sea Dios que a nosotros sí nos concede esto. Y nosotros somos ahora hechos aquellos que persiguen la justicia, es decir, que buscamos al Señor, ¿ya? Y tanto es así que nosotros podemos regresar a ver la piedra, el fundamento, que es Abraham, o sea, la promesa, el pacto, ¿no es cierto? Y podemos regresar a ver el hueco de la cantera donde fueron arrancados, donde fuimos sacados, que es Sara, es decir, la iglesia, la Jerusalén celestial. Fíjense usted, es algo bien bonito que nos da mucha identidad, nos consolida como pueblo suyo, como ovejas de su padre, como ovejas de su prado, perdón. Sí, es bien bonito ver esto. Así que Dios nos conceda el consuelo si en algún momento estuvimos un poco tristes, acongojados. El Señor no se ha olvidado de nosotros, el Señor nos tiene presentes, el Señor va a seguir cumpliendo el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en el momento en el que estemos con nuestros familiares, con nuestras, incluso compañeros de trabajo, de estudios y demás, y que en medio de todo eso podamos siempre hallar consuelo, hallar calma, hallar tranquilidad y la confianza, la certeza de que el Señor está al control de nuestra vida, de todo. Y que como dice la palabra del Señor, a los que están dispuestos a dar su vida por el Señor, todas las cosas les ayudan a para bien. ¿Sí? Así que dicho eso, quizá tenemos alguna otra pregunta, de otra manera podremos ir terminando por hoy el estudio. ¿Sí? Ok, entonces creo que podemos terminar. Bendito Dios.